Buenas tardes, hermanas, ¿cómo están? Espero que estén todas muy bien, disfrutando de los cuidados del Señor, del amor de Dios. Y en este tiempo es mi deseo, el Señor puso en mi corazón compartirles acerca de algunas características de una mujer llamada Dorcas. Su relato está en el libro de Hechos y no hay mucha información acerca de la vida de Dorcas en la Biblia. Hace mucho tiempo que vengo meditando y pensando en las características de Dorcas y el Señor, bueno, me dio la oportunidad de poder compartirles el lunes, en este lunes, y espero que les sea de mucha bendición, ¿no? Y como les decía, no hay información sobre Dorcas, mucha información en los diccionarios o en los libros tampoco, solamente nos dice que se congregaba o estaba en una iglesia en Jope, que es probablemente esa iglesia fue fundada por Felipe. Esa ciudad de Jope es lo que sería Tel Aviv, ahora en Israel. Es una ciudad portuaria muy linda, el mar cerca, qué hermoso. Y no hay información sobre su familia, probablemente quizás sea viuda, haya sido viuda y con una posición económica más o menos importante, ¿no? Así que bueno, vamos a leer una parte del capítulo 9 y para que nos ubiquemos un poquito en el contexto de lo que es el capítulo 9, la iglesia ya estaba sobre la tierra, ya el Señor había ascendido en Hechos 1 y en Hechos 2 comenzó la iglesia y estaba siendo perseguida, como ya era obvio, ¿no? La iglesia, los discípulos del Señor eran perseguidos por llevar y predicar acerca de la salvación en Cristo Jesús. Y en el capítulo 9 comienza relatando la conversión de Saulo de Tarso, que sería el apóstol Pablo. Y ahí suceden otros hechos, y uno de esos hechos que sucede en el capítulo 9 al final es el relato sobre Dorcas. Y vamos, también está Pedro nombrado en esta historia, pero mi objetivo al orar y al preparar este mensaje es compartirles las características de la persona de Dorcas, del ministerio que Dorcas hizo, ¿no? Muy chiquito porque es el único texto que relata la vida de Dorcas es en Hechos 9, pero seguramente fue muy importante, por eso el Señor permitió, para ejemplo de nosotras, que esté escrito, que su escritor Lucas pueda reflejarlo en el libro de los Hechos. Así que bueno, sin más vamos a leer. Les invito a que leamos Hechos capítulo 9 a partir del versículo 36 que dice lo siguiente. Había entonces en Job una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Job, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó, entonces, llamando a los santos y a las viudas, y la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Qué interesante historia, ¿no? Cuántas cosas que sucedieron desde el versículo 36 al 42 en 6 versículos. Impresionante, muchísimos. Dorcas era una persona, dice en el versículo 36, que era una discípula del Señor. Una de las principales características de Dorcas es que era discípula. ¿Y qué es ser discípula? Y discípulo es, para que haya un discípulo tiene que haber previamente un maestro, ¿no? Y seguramente
Dorcas tuvo la oportunidad de escuchar acerca del Señor Jesucristo y ella enseguida fue una fiel discípula del Señor. Y antes que continuemos les comento que no se lo comenté antes, Dorcas significa gacela. Y una gacela, si ustedes tuvieron la oportunidad de conocerlas en los libros de ciencias naturales, es un animal precioso. Tiene una destreza, una agilidad y una vitalidad maravillosa, ¿no? Y las características de Dorcas en primer lugar, era discípula del Señor, ¿no? Y seguramente su motivación tenía el deseo de honrar al Señor Jesucristo, ¿no? Era una discípula. Porque vamos a leer en Colosenses 1:10, dice lo siguiente: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, ¿no? Acá hay algunas características para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Seguramente Dorcas tenía estas características en su vida como discípula del Señor. Ella, en primer lugar, era discípula. Y en segundo lugar, una de las características fundamentales que tiene, que era misericordiosa. ¿Por qué era misericordiosa? Dice que abundaba, en la segunda parte del versículo 36, en buenas obras y en limosnas que hacía. Una de las características era su mirada misericordiosa hacia los demás. Ella veía la necesidad en las personas del amor de Dios, ¿no? Y buscó la forma de hacer algo al respecto, cómo aliviar, cómo ayudar esa situación de necesidad de los que estaban a su alrededor. O sea que otra característica fundamental, primero dijimos que era discípula, segundo es su actitud misericordiosa, porque dice que ésta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y en tercer lugar, Dorcas fue una persona que fue de mucha bendición a los que estaban a su alrededor. En el versículo 39, cuando viene Pedro, porque fueron a buscarlo, que había muerto, estaban todos muy tristes, les produjo mucho dolor la muerte de Dorcas, tanto que quisieron hacer algo y pensaron y se acordaron seguramente de los milagros que los discípulos hacían y fueron a buscar a Pedro para que haga algo por Dorcas. Estaban, yo me imagino, totalmente desesperadas, ¿no? Sobre todo las viudas. Y ahora vamos a hablar un poquito de ese tema. Dice que cuando Pedro vino, todas las viudas le rodearon y le mostraron los vestidos, las cosas que ella hacía, como diciendo, no puede ser que nos haya dejado otra vez, que nos haya abandonado. Entonces, dice, en la segunda parte del versículo 39, dice, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella, ¿no? Y yo me imaginaba la imagen de cuando Dorcas estaba con estas señoras que eran viudas, que estaban desamparadas, que atravesaban una situación difícil, un desierto, una soledad, porque quedaron solas, viudas, y en esa época las mujeres que quedaban viudas estaban desprotegidas, no había trabajos para ellas, no tenían cómo solventarse, dependían mucho del hombre, diferente a hoy en la actualidad. Pero Dorcas vio la necesidad de estas mujeres y buscó la forma de ayudarlas. Y seguramente esas reuniones, yo me las imagino, dice que hacían túnicas y vestidos. Yo me las imagino telando, porque en esa época tenían que hacerse sus tejidos, trabajando juntas y a la vez hablando del Señor. Qué hermoso tiempo, ¿no? Juntas haciendo algo, pero con el objetivo no era el hacer la túnica, el lograr tener un vestido, sino era hablar del Señor. Yo me imagino esas reuniones, todas mujeres, todas viudas, compartiendo la misma necesidad y consolándose, animándose unas a otras con la palabra. Y a su vez, ayudando en esa necesidad que tenían. Y la líder de ese lugar, de esas reuniones, que seguramente, me imagino, fueron en su casa, fue Dorcas. O sea que otra de las características que tuvo Dorcas fue que marcó la vida de estas viudas. Hizo tanto por ellas, pero no los hizo humanamente, porque nosotros humanamente podemos hacer vestidos, dar. Ella lo hizo en dependencia de Dios. La gracia de Dios
esa gracia impartida, no la gracia de la salvación, porque ya era salva seguramente, esa gracia impartida que nos da gracia en lo que hacemos, en la obra de Dios, para que sea de bendición a otros, esa gracia que solamente Dios puede darla. Dorcas esperaba en eso. Dorcas estaba totalmente sujeta a esas bendiciones que Dios, y tenía, yo me imagino, un objetivo claro, de que Dios sea quien bendiga esa obra, ¿no? Y fue así de bendición, tal es así que todos estuvieron re tristes porque Dorcas, y buscaron la forma de que Pedro viniera. Bueno, miren qué pasó después. Después, bueno, Pedro vino, me recordó cuando la resucitó, el Señor resucitó a la hija de Jairo, usó las mismas palabras Pedro, ¿no? Cuando resucitó el Señor a la hija de Jairo, y acá Pedro resucita a Dorcas. Y todas las llevó me imagino la alegría de las viudas, porque su proveedora, su líder, su enseñadora, la que se interesaba por ellas, estaba nuevamente, ¿no? Podían disfrutar de su presencia, de sus bendiciones, de las cosas que hacían. Y eso sucede en la vida de nosotras, de lo que hacemos o del servicio, que sea de gracia a los demás, cuando lo hacemos en total dependencia de Dios. Y Dorcas era eso, Dorcas dependía de Dios porque era su discípula, porque tenía una actitud misericordiosa. Primero y fundamental, era su discípula. No era una cristiana salva, era su discípula realmente. Era misericordiosa, lo demostraba, esa compasión que el Señor tenía, ella también. El Señor, por su gracia, derramó esa gracia en su corazón. Y fue de bendición y marcó. Hay un versículo de la Biblia que dice que nosotros somos cartas abiertas, conocidas y leídas por todos, ¿no? Y cuando el Señor está obrando en nuestras vidas, somos de bendición a otros, como nos fue Dorcas, ¿no? Qué hermoso poder tener, aunque sea una persona que diga, es de bendición lo que esta persona hace para mi vida, ¿no? Y acá Dorcas tenía un montón de señoras viudas que atravesaban un desierto, una situación difícil. Ella vio esa necesidad del amor de Dios e hizo algo. Y otra característica de Dorcas, punto 4, tenía un objetivo claro, porque dice que hacía túnicas y vestidos, ¿no? No hacía todo. No dice que les daba de comer, no dice que las acompañaba, no, dice, hacía túnicas y vestidos. Tenía un objetivo específico. Ella buscó, dijo, voy a hacer de bendición a estas viudas con esto. Tenía objetivos claros, precisos, concretos. Sabía dónde iba. No quería abarcar 1000 cosas, que estoy en esto, que doy esto, que hago aquello, que mando. Porque cuando hacemos eso, estamos acá, estamos allá, estamos acá, manoteamos. Es como que tiramos manotazos de ahogado, ¿no? Y no logramos hacer nada con una continuidad, con una profundidad como Dios quiere. Acá Dorcas era discípula, pero a su vez ella estaba discipulando a otras. Acá es un gran ejemplo de discipulado que marca la Biblia, el discipulado bíblico, ¿no? Ella tenía un objetivo claro, satisfacer la necesidad de las viudas, pero a su vez llevarles la palabra. Y hacer una túnica no lleva un día, no es una visita, no es una vez una visita a un hospital, no es una vez una visita a los presos, no es una visita. Tenía una continuidad. Ella había reservado con un objetivo preciso y programado, porque la túnica se hace en varios días, lleva días, meses, alquilar la lana, prepararla y después hacerla. Tenía una continuidad en el tiempo, no tenía un final, porque las viudas seguramente se iban a seguir. Ellas, su ministerio era solventar a las viudas, y las viudas van a existir siempre, ¿no? Y seguramente ella no dijo, bueno, estoy un mes acá, un mes allá, si no logro fruto, me voy a otro lado. No, tenía una constancia. ¿Por qué? Porque sabía que el fruto lo da el Señor. Y el fruto lo dio cuando murió. El dolor que provocó, el agradecimiento, el gozo que tuvo y la necesidad de seguir siendo discipuladas por Dorcas, ¿no? Y satisfacer tanto su necesidad física de cubrir su cuerpo con túnicas y vestidos que no tenían por ser pobres, pero también su necesidad espiritual. Y Dorcas tuvo objetivos claros en eso.
en sustentar y proveer para las necesidades espirituales y físicas de las viudas en este caso, ¿no? Y en quinto lugar, como les decía antes, que ella programó, fue diligente, porque se ocupó. No es que dijo, bueno, ustedes hagan túnicas, no. Ella se ocupó de enseñar seguramente cómo se hace la túnica y de gastar tiempo. Y estaba allí, era una líder realmente. Una de las características en un libro que busqué decía que era líder, pero era una líder que estaba todo alrededor. No decía lo que había que hacer. Enseñaba y hacía junto con los pares. O sea, iba juntos, remaban juntos. Eso es ser un líder espiritual, ¿no? Un líder que realmente busca en la gracia de Dios poder ser de bendición a otro, poder ver la miseria de otro, la necesidad del amor de Dios. Y Dorcas fue así, fue una discípula del Señor, fue misericordiosa, fue la primera mujer discípula, que eso es súper importante. Las mujeres fueron muy importantes en los comienzos del inicio de la iglesia. Los hombres predicaban, pero las mujeres fueron siempre muy importantes. Hay muchos relatos en Hechos también de mujeres que han sido de mucha bendición, ¿no? Y primero, bueno, dijimos que fue discípula, fue misericordiosa, marcó la vida, fue de bendición a las viudas, tuvo un objetivo claro, trabajó en consecuencia, tuvo una continuidad en el tiempo y en quinto lugar fue diligente. Una persona diligente es una persona que se dedica, responsable, cumple, asume una responsabilidad y la cumple. Si no, mejor no asumirla, ¿no? Y en la obra de Dios es así. Dorcas, yo cuando meditaba anoche, terminando de meditar en la vida de ella, decía cómo la gracia de Dios estuvo con Dorcas, ¿no? Y cómo es el ministerio. El ministerio, escuchaba uno que decía, bueno, a veces no oramos con mucha fe para hacer muchas cosas. Se pueden hacer cosas maravillosas en la obra de Dios cuando dependemos y confiamos en su gracia y cuando sabemos que lo que va a hacer esa obra es la gracia de Dios, no nosotros, ¿no? La obra de Dios se hace por la gracia de Dios. Nosotros somos instrumentos inmerecedores. Y Dorcas fue así. Dorcas fue una persona humilde. Anoté un listado de características que conseguí en un libro. Dijo que Dorcas, aparte de estas 5 características que les compartía, era una líder. Realmente era una líder. Era humilde, condición fundamental, ¿no? Para ser líder, ser humilde, porque estaba al lado. Tenía amor. Gacela, bueno, su nombre significa Gacela, seguramente era hermosa, decía este libro que seguramente era hermosa, una israelita preciosa, tenía piedad, estaba dispuesta, porque hay que estar dispuesta para tejer y sentarte a hacer cosas para otro, no para uno mismo, ni siquiera para su familia, era para otro, para las necesitadas. Tenía una actitud, era trabajadora, no se quejaba por lo que tenía que hacer, lo hacía con amor. Trabajadora, era influyente porque influyó en la vida de las viudas y de los que estaban a su alrededor, ¿no? Era diligente, como ya lo dije antes, ágil, era costurera. Ella utilizó sus manos, fueron proveedoras para las necesidades de otras. Su oficio era ser costurera y lo usó para servir a otro. Cada una podemos tener nuestro oficio, nuestras capacidades. Yo con la costura no me llevo muy bien. Con algunas otras manualidades quizás sí, pero la costura no es muy fuerte. Tampoco el tejido ni nada, que dicen que es muy bueno, pero todas tenemos una determinada capacidad para poder, que dada por Dios, por supuesto, para poder ayudar a otros. Y es de bendición si lo usamos, conscientes de que la gracia de Dios nos puede usar, ¿no? Dios puede hacer maravillas en esto, cuando uno se pone en las manos de Dios. Y el fruto lo da Él, ¿no? Era compasiva, tenía bondad, era fiel. Hizo vestidos, era fiel. Por eso las viudas, cuando vieron que murió, dicen, ¿qué hacemos ahora? Porque era algo que Dios había utilizado muchísimo para hacer de bendición, ¿no? Y un versículo importante que tenemos que leer, Efesios 2:10, dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas, ¿no? Y Dorcas andaba en esas buenas obras.
que Dios permitió. Y terminando el relato, dice que la resurrección de Dorcas por parte de Pedro, dice que fue notorio a toda Job y muchos creyeron en el Señor. Y solamente, Dorcas no solamente fue un testimonio del amor, de la misericordia de Dios a las viudas en este caso, sino también fue un testimonio del poder de Dios, porque la resucitaron y volvió a la vida y volvió a poder estar sirviendo y siendo de bendición a las viudas, ¿no? Fue un gran testimonio yo pensaba anoche, es como una mujer virtuosa, es una mujer virtuosa, no como una mujer virtuosa, pero con una gran diferencia de la de Proverbios 31. Proverbios 31 dice que la mujer virtuosa cuida a su esposo, sus hijos, se levanta a la noche y le das de comer, todo lo que hacemos las mamás. Le damos de comer, buscamos la mejor comida para los hijos, limpiamos la casa, que la casa esté ordenada, que los hijos aprendan a ordenar, que vayan a la escuela, que coman, que se vistan, que el marido tenga la ropa limpia, o también ordenamos, o sea, todas esas cosas, cualidad y temerosas de Dios también, por supuesto, engañosa es la gracia y van a la hermosura, ¿no? La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Pero la diferencia que yo podía ver con la mujer virtuosa de Proverbios 31 es que Dorcas no le hacía ni para sus hijos, porque no tenía familia, ni para sus hijos, ni para su esposo, ni para su propia casa, para que si le gusta tener la casa limpita y ordenada como me gusta a mí. No lo hacía para ella misma, sino lo hacía para otros. Ahí está la gran diferencia con la mujer de Proverbios 31 que yo meditaba anoche. Dijo, bueno, hay otra mujer virtuosa también, no solamente dentro de la casa, ¿no? Y no nos confundamos con eso, que no solamente el ministerio de Dios, a veces somos multifacéticas las mujeres, tenemos muchas cosas para hacer y las que trabajamos fuera mucho más. Pero Dios, nuestro ministerio es nuestro hogar, por supuesto. También las que trabajamos es nuestro trabajo, hacerlo de la mejor manera, ser de bendición, pero también la necesidad de los que vemos afuera, ¿no? A nivel iglesia o a nivel, no, quizás tampoco dentro de la iglesia o las que tenemos a nuestro lado, pero qué hermosa esta actitud, yo reflejaba esto, esta actitud que tuvo Dorcas de reunirlas y ser de bendición. Y seguramente el Señor quiso marcar esa actitud, esa metodología, esa estrategia para llevar a la palabra, y por eso permitió que el escritor de Hechos, Lucas, lo deje reflejado, ¿no? Que lo podamos aprovechar para enseñanza para nosotras, que podamos tener esa actitud de ser discípulas, de ser misericordiosa, yo misma, ¿no? Que yo pueda tener de ser discípula misericordiosa y de orar para ver qué es lo que Dios quiere que hagamos, diferente a lo que estamos haciendo y que no demuestra que somos discípulas del Señor, ¿no? Ahora estamos limitadas en el hecho de reunirnos y de tener realmente encuentros que lleven fruto y que permanezcan por la gracia de Dios, ¿no? Porque estamos en una pandemia, pero se pueden hacer muchas cosas si la gracia de Dios en nuestras vidas nos permite y tenemos esa actitud de tener un objetivo claro, de buscar, de ver que realmente qué es lo que Dios quiere y de salirnos un poco de nuestra comodidad del hogar o de la rutina y ser discípulas, ¿no? Del Señor. Es muy comprometedor y depende de lo que cada una querramos y tengamos en nuestro corazón, ¿no? Y Dios es el que ordena todas las cosas. Y pensando en esto, pensé, para terminar, así no se les hace muy largo y les pido disculpas porque ya veo que me pasé de 20 minutos, 3 puntos fundamentales, ¿no? Que podamos estar pensando cada uno en nuestro corazón o quizás leyendo el relato otra vez, cada una de ustedes de Dorca o buscando información sobre Dorca, ustedes mismas pueden sacar mucha enseñanza más, ¿no? El primer punto que puedo sacar para meditar, que anoté, es: el Señor Jesús es mi modelo. En 1 Pedro 2:21 dice que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, ¿no? Él nos dijo que vayamos y hagamos discípulos, que les enseñemos, que veamos la necesidad que tiene la gente del amor de Dios, ¿no? Y en segundo lugar, otro punto, mis acciones dan testimonio del amor de Dios y de la misericordia.
porque podemos nosotros estar muy nutridas solos, leer la Biblia, pero mi actitud, soy una carta leída por otros, los demás pueden ver en mí una actitud misericordiosa. Y una actitud misericordiosa es cuando el Señor tuvo misericordia de nosotros y no nos dio lo que merecemos, que era la condenación, ¿no? Y esa es la actitud de misericordia. No es tener misericordia, no es consentir el pecado del hermano, sino mostrárselo como Dios hace con nosotros, ¿no? Y nosotros tenemos que ser así, ¿no? Aunque a veces no dé fruto, pero la obra la hace el Señor. Y el tercer punto fundamental, soy discípula del Señor, soy realmente su discípula, quiero tener ese deseo de como Dorcas, de llevar su palabra, de buscar la forma con los medios que tengamos. Hoy en día tenemos muchas cosas diferentes a lo que en esta oportunidad Dorcas tenía. El hilado y el preparar túnicas y vestidos fue un medio maravilloso para las mujeres, ¿no? Pero podemos hacer 1000 cosas, quizás, para poder ser de bendición a otros. El Señor tendrá que hablar a nuestros corazones, disponer nuestro corazón, y eso que Dorcas hacía era un verdadero discipulado. Gastaba tiempo con una continuidad y que no tiene un fin. Pueden ser 1 año, 2 años, 3 años, no sé, 1000 años. Y a su vez proveía para las necesidades de las viudas, ¿no? Y no solamente de las viudas, acá relata a las viudas, hay muchas que tenemos necesidades. Quizás también las casadas que no somos viudas, quizás las jovencitas también tienen muchas necesidades, las adolescentes, los niños, y quizás a veces nos limitamos a otras cosas y no a las necesidades, ¿no? de las personas, que es escuchar lo que Dios tiene que decir en una forma continua, que es demostrar el amor y el interés, como lo hizo Dorcas con las viudas, ¿no? Así que bueno, hermanas, para mí, yo hace mucho tiempo que estaba pensando y meditando en Dorcas y fue de mucha bendición, y espero que para ustedes también les haya sido, y disculpen que me pasé de los 20 minutitos que quería hablarles. Espero que les sirva. Memoricemos Efesios 2:10, Efesios 2:8 al 10 son textos que todo cristiano debe tener memorizado al pie de la letra, textual. No puede haber un cristiano que no tenga memorizado esos textos en su mente, ¿no? Son fundamentales, tanto para los jóvenes como para los grandes, porque nos recuerda por qué el Señor nos ha rescatado, ¿no? Y a veces no le hacemos caso, no oímos, no somos rebeldes o no queremos, porque la palabra la podemos escuchar 1000 veces, pero si no tenemos el corazón dispuesto, no obra en nuestras vidas, ¿no? Y me ha pasado y nos pasa a todos. Así que el Señor las bendiga mucho y vamos a orar por este tiempo, ¿sí? Señor, te doy las gracias una vez más por tu amor. Gracias por el ejemplo de Dorcas, Señor, y que ayúdame y ayúdanos a cada una de nosotras, de mis hermanas, que podamos seguir creciendo en la gracia y el conocimiento tuyo, y que podamos cada día incorporar estas cualidades de Dorcas, ¿no? Qué importantes que somos, Señor, como tus hijas, para ser de bendición a otras. Por eso te rogamos que donde estemos o como tú dispongas en nuestro corazón, podamos ver ese corazón necesitado del amor y la misericordia, Señor, y que nos des entendimiento, sabiduría y diligencia para poder ver qué es lo que tú deseas que hagamos. Danos un oído dócil, un corazón abierto a escucharte, Señor. Te alabamos, Padre. Gracias una vez más por tanto amor. Gracias por el ejemplo de Dorcas. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, hermanas, les mando un beso grande y que el Señor las bendiga muchísimo. Chao, un beso.